Hola, muy buenas. Hola, buenas, ya estamos aquí otra vez. Ya estamos de nuevo aquí en este segundo capítulo de la segunda temporada de Feminismo de Estar por Casa. Eso es. Seguimos siendo feministas, seguimos estando en una casa, por tanto esto es... Pues Feminismo de Estar por Casa. No hay duda, no hay duda. Es fácil, ¿eh? Muy buenas, Azucena del Olmo. Hola, ¿qué tal? Manu Martínez. Os tenemos que decir que, bueno, veis que el plató, el estudio es distinto del primer episodio y que tenemos algo de público por aquí. Si escucháis algún aplauso en estos comentarios, bueno, es normal. Es normal. Vale. Normalísimo, tenemos fan. Bueno, pues en este segundo episodio... el año pasado hicimos un capítulo sobre, no sé si recordaréis, sobre la consecución del derecho al voto, hablamos de Caracas Amor, de todo ese momento, y nombramos por algún momento a las sin sombrero, ¿no? ¿Te acuerdas que dijiste tú, no la conozco yo a las sin sombrero? Sí. Y dije, bueno, pues déjame como 6 meses. Que me lo prepare. Que me estudio yo a esta muchacha. Y hablamos un día de las sin sombrero y os contamos quiénes son y las rescatamos un poquito, o aportamos un poquito más para este movimiento y ahora os contamos lo que es. ¿Sí te parece? Me encanta. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Bueno, ahora sí. Empezamos con esta aportación, este pequeño repaso a las sin sombrero. Primero, ¿quiénes son las sin sombrero? Dime quiénes son las sin sombrero. Vale, las sin sombrero. Ellas, estas mujeres, es un grupo de mujeres de diferentes disciplinas artísticas, escritoras, artistas, bailarinas, pintoras de diferentes disciplinas artísticas de principios del siglo XX, sí. En torno a la generación del 27. La generación del 27 la conoceréis por Federico García Lorca, sobre todo, que es el como máximo exponente de este grupo de hombres que se reunieron en torno a un homenaje a Luis de Góngora, y en torno a eso se conocía ese grupo como la generación del 27. Hombres, escritores, sí. Y de esa época. Ninguna mujer pasa a los cánones literarios de la generación del 27. Pero qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa total. Tú como escritora sabes que siempre se os ha apartado de cualquier tipo de reconocimiento público, sí. No en vuestros coetáneos, pero sí en el futuro, sí a futuro, que se os borra de la historia, ¿no? Pues con estas mujeres evidentemente pasó lo mismo. Estamos hablando de principio de siglo, antes de la República y en torno a la Segunda República, y empieza a haber en España movimientos de mujeres que ya empiezan a ir a la universidad, ya han ido a la educación secundaria, ya están formándose universitariamente, por tanto ya tienen estudios tanto como sus compañeros varones, y encima tienen creatividad, tienen ganas de demostrarla y tienen sensación de independencia, hay ganas de libertad y lo vuelcan a través del arte, de la literatura, de diferentes disciplinas. Y son muy importantes en su momento, son muy reconocidas en su momento, llegará la guerra civil, la dictadura franquista y todas esas mujeres desaparecen de la historia y muchas de ellas ni siquiera las conocemos todavía a día de hoy, pese a que son mucho más importantes que otros muchos hombres que las acompañan. De hecho, la sin sombrero es una cosa que yo creo que está descubriendo mucha gente ahora mismo. Eso es. Yo de hecho no las conocía. Pues ¿por qué se le llama la sin sombrero? Hay una filósofa, una mujer que está trabajando siempre con el rescate de la historia de las mujeres, que en el 2015 publica en Televisión Española, que todavía está en RTV Play, un documental que se llama Las sin sombrero, que es la primera vez que en la historia se les conoce a este grupo como las sin sombrero. Antes de 2015 no tenían nombre, ni ellas, ni ese movimiento, no existía ese movimiento. O sea, que ellas mismas no se definían así, eso fue posterior. Ellas, todas ya fallecidas, nunca se llamaron a sí mismas como las sin sombrero. Vale. Y por qué se le ocurre a Tania Bayó, que es la mujer que las ha rescatado, que tiene varios libros y el documental, se les ocurre por una anécdota que cuenta muchas veces una de las máximas exponentes de esta generación, que es Maruja Mayo. Maruja Mayo es una pintora que es muy llamativa, buscarla porque os van a llamar mucho la atención en la forma de pintar, y que además a raíz de esto ha sido muy rescatada y ha vuelto a estar muy de actualidad, aunque en los últimos años de su vida también, porque era una mujer muy excéntrica, que daba entrevistas como muy atrevidas, y una mujer muy mayor, muy maquillada, que llamaba mucho la atención, pero hacía muchos años que evidentemente que no
que no está en el panorama y que no se la conocía. Pues Maruja Mayo cuenta que en torno a los años 20, 1925 se entiende, junto a Margarita Manso y a Dalí y a Lorca, imagínate el grupo. Qué elenco, ¿no? Maruja Mayo, Margarita Manso, Dalí y Lorca. Y Lorca. Van paseando como el que va por... Paseando. Van paseando por la Puerta del Sol y se quitan el sombrero. Algo tan tonto como quitarse el sombrero. Se quitan el sombrero diciendo que querían quitarse el sombrero para que las ideas volaran, para que las ideas tuvieran libertad y pudieran volar. Pues, por lo que cuenta Maruja Mayo en las entrevistas, empezaron a ser increpadas por todo el mundo de la plaza, e incluso creo que le tiraron hasta piedras. Claro, porque estaba mal quitarse el sombrero en público en aquella época. En esa época, todas las mujeres, principalmente las mujeres, los hombres también, pero las mujeres tenían que llevar sombrero, y si no tenías dinero para llevar sombrero, tenías que llevar pañuelo. Pero la cabeza tenía que estar cubierta en público, que tanto que nos quejamos de la cabeza cubierta. Todas las mujeres tenían que tener la cabeza cubierta en público. Estamos hablando de los años 20, que es antes de ayer. Estas mujeres hicieron el gesto simbólico, personal... y revolucionario de quitarse el sombrero. Tan revolucionario y tan tonto como quitarse el sombrero en la vía pública. Y esto que pasó desapercibido en la época, más allá de lo que contaban ellas en sus grupos, pues ha sido cogido por Tania Bayó para nombrarlas a todo este grupo de multidisciplinar de mujeres que crearon mucho en esta época y en este momento. O sea, que ellas nunca se reconocieron como las y sombrero, pero ellas son las y sombrero. Sí, pero ha cogido ese momento significativo de pues eso. De un acto personal de libertad, me quito el sombrero para que las ideas vuelan, me quito el sombrero para provocar en el momento, porque estamos hablando de un grupo de mujeres que se sentían libres de poder provocar en la época, que era muy extraño y era muy... Claro, muy raro. Y vamos a ir un poquito más atrás, porque ¿de dónde beben estas mujeres? Aparte de haber ya sido universitarias, estamos hablando de los años 20, estamos hablando... Las primeras universitarias. Eso es, las primeras universitarias en España. Estamos hablando de un momento de la segunda ola feminista... que ya en muchos países ha conseguido el voto femenino. Estamos hablando que ya de mediados del siglo XIX ya peleando en Inglaterra y en Inglaterra y en Estados Unidos por la consecución del voto, que hay un movimiento feminista muy activo en el mundo y que los primeros países ya empiezan a haber diputadas mujeres porque empiezan a ser elegibles y elegidas. Entonces hay un movimiento internacional como muy potente de que ciertas mujeres, no mujeres de clase obrera, desde luego, siempre mujeres de la burguesía, mujeres de clase alta, que se les permite estudiar, que se les permite... Y son las mujeres que empiezan a despuntar y empiezan a moverse. De hecho, empieza a haber los primeros movimientos con la escuela de señoritas. La escuela de señoritas. Que hemos hablado alguna vez cuando hablamos de la escuela de la escuela de estudiantes de la residencia de la residencia de estudiantes de Lorca. Había junto a ellos siempre estaba la residencia de señoritas, que era la residencia de señoritas de María de Maeztu, vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, y que su objetivo era formar a jóvenes mujeres de clase alta, porque debía que pagar... Claro, estaba claro que eran jóvenes de clase alta, siempre ha habido esa distinción. Sí, porque había que pagar un alquiler, o sea, y el pago de la residencia que no todas las mujeres podían, evidentemente, y ni en esa época las mujeres, la inmensa mayoría eran todavía analfabetas, no sabían ni leer ni escribir. De hecho, lo dijimos cuando hablamos de voto femenino, que el problema era que la inmensa mayoría de las mujeres todavía no sabían ni leer ni escribir en esa época. Pero las que sabían, lo hacían con un ímpetu y con una gana de estar redescubriendo algo que se les había negado de por vida, ¿no? Entonces empieza con la residencia de señoritas con María de Maeztu, empiezan a formarse, por ahí pasa pues todas las mujeres que no son de esa época, Margarita Nelken, María de la Olejárraga, la directora era la propia María de Maeztu, que es pedagoga, educadora, y que de ella tenemos un legado muy importante en todo lo que tenga que ver con la educación, hermana de Ramiro de Maeztu, que era de la Educación Libre de Enseñanza. Bueno, junto a esto empiezan los primeros asociaciones intelectuales de mujeres, como el Liceo Femenino de Madrid, que le llamaban el Club de las Maridas. ¿De las maridas? De las maridas. Claro, porque se dejaban a los maridos. ¿O cómo no, porque todas eran la mujer de un marido importante. Ah, bueno, claro. Todas eran la mujer de un marido escritor, de un marido pintor, de un marido libre pensador que permitía, que les dejaba que sus mujeres lo hicieran también. Jugaran, ¿no? Se asociaran. Era como cuando empezó las sufragistas. Bueno, si están entretenidas con eso, pues no se meten en otras cosas. Así es. Y así empezó los primeros grupos colectivos de mujeres que empezaban a darse valor entre ellas, a reunirse.
asociarse. Sí, y no desde un punto de vista de incidencia política, porque antes de eso sí que había, dentro de los partidos políticos, sobre todo republicanos o de izquierda, sí que había grupos de mujeres que entre ellas sí que se reunían para generar movimiento político. Pero estamos hablando del mundo de la cultura. Estamos hablando de que por primera vez mujeres intelectuales se reúnen para reconocerse, para darse valor unas a otras, que eso es muy importante también. Muy importante. Y para que empezara a haber sinergias, porque eso sí que había pasado entre los hombres. O sea, la residencia de estudiantes con Buñuel, Lorca, Dalí, con ese momento sí que está reconocida como que claro, de ahí salieron grandes maestros y mentes, claro. Pero sin embargo la Sin Sombrero no se las conoce. Eso es. Y todo lo que ocurría en una residencia similar, que era la residencia de señoritas, no se conoce lo que allí ocurría, y era una cosa, María Moliner también estuvo formándose en este tipo de movimientos. Quiero decir que al final, si sacas las inquilinas de la residencia de señoritas o las mujeres que forman parte del Liceo Club Femenino de Madrid, te das cuenta que están todas las mujeres que reconocemos, que tenemos en la historia como importantes como en cualquier tipo de disciplina artística. Ámbito. Pero claro, en ese momento no se le daba valor porque realmente las mujeres iban a la universidad no para ejercer, sino para encontrar buenos maridos. O sea, que era como algo que déjalas ahí, que esto no tiene importancia, porque tampoco va a tener repercusión política. No, claro que no. Pero es verdad que a estas mujeres, que hablaremos de un par de ellas, en su momento sí que se les dio... Sí que tenían importancia en los círculos académicos, no en la sociedad, porque también era una sociedad muy diferente a la actual, con menos conexión con la creación cultural, de lo que había como un grupo de personas que sí que tenían... Claro, eran los... Sí, pero que no estaban en contacto con el pueblo llano. No, porque bastante tenían en muchas circunstancias. Trabajar y matarse a trabajar y poder aprender a... Sí, el que podía aprender a leer y escribir. Eso es. Pero es verdad que en el mundo académico sí que tuvieron como mucha presencia, pero fueron muriendo y fueron desapareciendo su recuerdo, su legado y su presencia. Hasta que no las rescató. Hasta que no... se les ha ido haciendo pequeños homenajes individuales, y ahora, al hecho de colectivizarlas dentro del grupo de la Sin Sombrero, es cuando empieza a hablarse de ellas en podcasts como el nuestro, claro, libros, en textos, en documentales, en películas, porque ya empiezan a tener como un nombre común. Exactamente. Pues me parece maravilloso, Manu, me parece maravilloso, y además ir rescatando todos el legado que dejaron muchas mujeres que hasta ahora no hemos conocido, porque se las ha borrado de la historia completamente. Así es. De hecho, este capítulo un poco es para que os surja la curiosidad. Os vamos a hablar de un par de mujeres en concreto, más definidas, más pormenorizadamente, pero buscar en internet la Sin Sombrero para ampliar información sobre ellas, porque la verdad es que es bastante interesante conocer lo que hicieron estas mujeres, que hacían lo mismo que sus compañeros hombres, pero que ellas no tienen nombres de calles. O sea, de todas estas... yo he podido reconocer a María Zambrano como que sí que tiene una calle, por ejemplo, en Albacete, María pero Zambrano pero muy difícil que estas mujeres pasaran a tener nombres de... estar reconocidas en la esfera pública, porque primero eran mujeres, luego eran artistas, y luego muchas de ellas eran de izquierdas y fueron borradas por el franquismo, por lo tanto pues tenían todas las papeletas para desaparecer. Pero ellos sí que pasaron a la historia, pese a también ser intelectuales y pese a también ser de izquierdas, pero eran hombres. Sí. Y ellos sí que pasan a la historia. Ellos pasan a la historia. Me encanta. De hecho, vamos a hablar de dos mujeres muy a la sombra de dos hombres muy importantes. No, iba a decirte que me encanta el simbolismo de quitarse el sombrero, que ahora parece que no es nada, antes era muy importante, como un poco símbolo de desobediencia civil, podríamos decir, ¿no? Eso es. Los grandes cambios también se han dado por grandes revoluciones y porque gente ha salido a la calle, se ha puesto... ha decidido poner su cuerpo y su... Exactamente, se ha puesto en peligro social o en peligro de físico. Las sufragistas hicieron hasta... Sí, bueno, en Inglaterra se... pusieron una bomba, creo. Sí, ¿no? Que no vamos a decir que eso esté bien, por supuesto que no. Incluso asaltaron las carreras de caballos para hacerse visibles. Eran todo para hacerse visibles. Efectivamente, y hubo mujeres que dieron la vida por el derecho al voto. Y muchas encarceladas por lo que hacían. Exactamente. Pues de todo eso bebían estas mujeres. Después de haberse formado, después de toda esta experiencia colectiva, ellas, todas ellas eran sufragistas, todas defendían el voto femenino, y empezaban a despuntar en pie de igualdad con los varones de su época, de sus mismas disciplinas,
pero tenían menos reconocimiento y desde luego, sobre todo, han pasado menos a la historia que ellos. Yo creo que si os hablo de Rafael Alberti, todo el mundo sabemos quién es Rafael Alberti. Sí. Todo el mundo sabemos quién es Rafael Alberti. Pero si os decimos quién es María Teresa León, nadie conoce a María Teresa León. No, yo no. Que era esa mujer que está en las fotos justo al lado de Rafael Alberti, que era su mujer. La mujer de Rafael Alberti, María Teresa León, una mujer del canon de la sin sombrero, absolutamente importante para muchas cosas que ahora contaremos y absolutamente que pasó desapercibida para la historia, porque ella misma decía de sí misma que era la cola de un cometa, porque siempre estaba a la cola del cometa, de quien daba la luz, de quien brillaba, que era su marido, que era Rafael Alberti, su segundo marido, por cierto, que ella fue de las pocas mujeres que pudieron divorciarse durante la República de su primer marido, porque hubo un tiempo que se pudo divorciar, y hubo algunas mujeres, algunas parejas que aprovecharon esa situación, ese derecho para romper con sus familias y empezar una familia nueva. Y ella lo ejerció, se casó con Rafael Alberti y estuvo casada con él hasta su muerte. Bueno, hasta el abandono por parte de su marido, que ahora más tarde hablaremos. Sí, todo el mundo conocemos a Rafael Alberti y no le vamos a quitar ni un ápice de valor, pero creo que no tuvo ni un día bueno de comportarse con su mujer. Pero bueno, eso lo... como tantos otros, ¿no? Como tantos otros en la historia, como... De hecho, cuando investigas esta mujer muchas veces es un camino de... Tú lo has dicho alguna vez, ¿no? Que el feminismo es un camino muchas veces de decepción de grandes hombres que dices... Joder. Sí, el feminismo es la historia de decepciones de mujeres a nivel personal y político. Sí, así es. Pues esta mujer, María Teresa León, que estudió, que se formó en la universidad, o sea, que tuvo la suerte de venir de una familia que le permitía formarse, y era escritora, tenía mucha... y pues empezó a formar parte de los círculos junto cuando ya se divorció y se instaló en Madrid, de los círculos de creación literaria junto a Rafael Alberti. Ella fue directora de lo que es el Teatro de la Zarzuela. Sí. Que empezó a darle como otra forma de entender el teatro y entender la escena. Otra visión más implicada con el feminismo. Así es, empezó a darle más protagonismo a papeles femeninos, empezó a representar a las mujeres en escena no como objeto Floreros, o como musa o como tal, sino pues buscaba... Con su personalidad y exactamente. Eso es. Cuando estalló la guerra civil, ella llevó el teatro al frente. Se llevaba un camión con un pequeño escenario y se iba al frente a representar obras de teatro, no solo a los soldados, sino a los pueblos que estaban siendo en ese momento con situaciones complicadas. Ella les llevaba teatro un poco para dar un poquito, entendiendo el teatro también como algo social, como algo que te abría la mente, el espíritu, cultural y incluso de relajación y de ocio. Y de ocio. Eso es. Entonces llevaba grandes clásicos al frente. Qué maravillosa. Sí. Qué maravillosa mujer. Y gracias a María Teresa León, hoy gran parte de las obras del Museo del Prado las seguimos teniendo. Porque esta mujer se encargó durante la Segunda República de organizar, incluso de llevarse en muchas ocasiones, las meninas hacia Valencia, se las llevó ella. O sea, ella organizó todo el rescate, de la protección, mejor dicho, el gobierno de la Segunda República, cuando el bando fascista estaba bombardeando Madrid, por miedo de que rompieran, de que una de las víctimas fuera el Museo del Prado y por tanto toda la obra pictórica de España, organizaron la protección de esas obras en Valencia. Vale, se las llevaron todas a Valencia y se las llevaron a diferentes puntos. Todas no, porque empezaron a llevársela, el transporte cada vez era más complicado y se perdieron algunos cuadros por el camino, en fin, fue una gestión muy complicada. Pero si hoy seguimos teniendo las meninas, por ejemplo, se lo debemos a María Teresa León, que consiguió... Pues se lo agradezco mucho. Por ejemplo, que consiguió, o sea, que se esforzó sin tener obligación de hacerlo, pero una persona interesada por la cultura que se arremangó y se puso a proteger las obras de un museo que ocultaba a las mujeres, que no tenía obras de mujeres, pero aún así ella le da igual, evidentemente, protegió el arte porque lo que le primaba a ella era proteger toda... Sí, podemos decir que el Museo del Prado, que no solo que se hizo por el empeño de una mujer, sino, bueno, podemos decir, luego se recuperaron las obras, también una mujer, vamos, que es un museo feminista. Sí, pese a no tener casi obras de mujeres. Pese a no hay obras, ahora se hacen, es verdad que ahora se han recuperado muchas obras
y que se hacen tour también feministas, pero más bien para ver el machismo que había que ha habido en las diferentes épocas, más que tener muchas obras. Pues todos esos cuadros que podríamos haber perdido, haber tenido cenizas o restos, se protegieron gracias a gente y mujeres que hayan pasado desapercibidas, como en su momento María Teresa León. Ella, que evidentemente con Alberti se fue, militaban los dos en el Partido Comunista, se fueron al exilio en cuanto se acercó el bando franquista a Madrid. Estuvieron en Latinoamérica, hizo ya mucha creación literaria en Latinoamérica. Memoria de la melancolía es su obra como más conocida. Buscar, porque es como una media autobiografía, en el momento en el que ella empezaba a adolecer de demencia, Alzheimer, nunca se supo muy bien lo que tenía, pero a perder un poco sus propios recuerdos. Cuando esa imagen que tenemos todos en la cabeza de la vuelta de Alberti a España, sí. No sé si recordáis ese Alberti bajando con la pasionaria en el Congreso de los Diputados siendo la mesa de edad, que era como la imagen de la vuelta de la democracia. Pues antes hay una imagen de Alberti bajando de un avión, pues hay una mujer detrás, que es María Teresa León, de la que nadie hablaba, pero era con la que volvió a España. Volvió su cuerpo, pero no volvió sus memorias ni sus recuerdos. Al poco tiempo de estar en España, o sea, ya no llegó a vivir la democracia de nuevo porque ella ya no estaba. Porque era consciente y no estaba. Y vivió los últimos años de su vida abandonada por su marido ¿En una residencia? Sí, como en un piso para ella, pero durante muchos años ni siquiera se le visitó por parte de Alberti, ni él hizo ningún gesto de cariño, de lo que decíamos la semana pasada, de los amor, cuidados. Sí, del amor que has tenido, que debía, aunque una pareja rompa. No, en ese momento Alberti era él el importante y ni siquiera él tuvo la capacidad de cuidar en ese sentido más primario a la que había sido su amor, la que había sido... Y la que había sido, incluso ni siquiera, ya no solo por su compañera, ni siquiera reconociéndole ningún tipo de valía o de valor artístico o de la parte que había aportado a la cultura en España. Ella, con todas sus... Porque esto es como una pincelada, pero todas sus obras son, o sea, una escritora muy prolífica que hizo un montón de cosas y que aportó mucho también, no solo a la literatura, sino también al teatro, como decía, y a la parte pictórica con la protección que hizo de todos los cuadros. Y además que no sabemos en las obras de esos autores, o sea, qué parte puede haber también de ellas. Pues mira, esto es que no lo sabemos. Esto nos lleva a otra, que es que también igual la habéis conocido hace poco por un documental también en RTV Play, RTV Esteban, que no sabía decir RTV Play, RTV Play, que yo siempre pensaba, pero ¿cómo no se aprende ese nombre? Pues ahora cojo y yo tampoco me lo sé decir. RTV Play, que es María de la O Lejárraga. Sí. Esta mujer también... sufrió eso que has dicho. Sí, esta la conozco porque efectivamente... Sufrió eso que has dicho de que toda su obra estaba plagiada. No, estaba escrita con el nombre de su marido. Bueno, sí, claro. Sí, o sea, eso es. O sea, estaba toda la obra... Toda su obra tuvo que... En aquel momento tenía que ser firmada por algún hombre. Pues yo creo que... O simplemente es que dijo esto. No, que fue así, su marido se aprovechó bastante de esa situación y ella se vio en la obligación de hacer eso, pero que... Y estamos en un momento que muchas mujeres firmaban con su nombre. Firmar con su nombre. Pero ella decidió no hacerlo. Y seguir firmando, decidió no hacerlo o se vio en la obligación de no hacerlo, y su marido decidió callarse y vivir del éxito de las obras que hacía su mujer y vivir toda su vida él, porque él hasta después de muerto no se reconoció esto. Incluso puede ser que incluso separados todavía eso es. Sí. Gregorio Martínez Sierra, que es su marido, que él junto con Falla hizo El amor brujo, Sombrero de tres picos, Margot, o sea, cosas... Obras muy importantes. Claro. Y que son absolutamente... O sea, que estaban firmados y aparecen en las cartelerías y en todo, como el Gregorio Martínez Sierra. Sí, eran fruto del esfuerzo de esta mujer. Del esfuerzo y de la creatividad. Así es. Sí. Y a ella en el exilio, separada de él durante muchos años, una hija extramatrimonial que había tenido él, o sea, él había tenido una hija con otra pareja mientras que estaba con María casado, empezó a reivindicar los derechos de las obras de su padre.
obras que eran de María. Claro, que no eran de su padre. Y entonces en ese momento me dijo, María, ya está bien. O sea, bastante Hasta es que mi aquí. marido haya bebido de mis obras, como para encima la hija, que no es mía, también vaya a vivir de esto, mis obras, ¿no? Eso es. Entonces publicó un libro en el que había textos de Gregorio Martínez Sierra, que reconocía, que decía que era coautor con su mujer. Ese libro, por cierto, María de la Olejárraga empezó a firmarlo como María Martínez Sierra. Sí. A los apellidos No sabía la historia exactamente, como María, pero... apellido de su marido. De su marido. Y empezó también a publicar telegramas, cartas, correspondencia entre ellos, que hablaban con naturalidad de que las obras eran de ella. Porque ella, claro, ya le diría... Los libretos de El amor brujo. Pues es que los escribió María de la Olejárraga. No los escribió Gregorio Martínez Sierra. Sí. ¿Y tú crees que estas mujeres han sido no recompensadas, sí, no. Recompensadas, o sea, recompensadas por la historia? No, tú te das cuenta que todas estas mujeres murieron sin que... resarcidas, más sin bien. que la mayoría, sin que la doctrina se supiera de les que reconociera ese trabajo. Sin un reconocimiento De hecho, lo que público. te decía antes de María Teresa León fue muy criticada en la época por parte de muchos intelectuales hombres por el trabajo que había hecho con la recuperación con la protección de los cuadros del Prado, porque entendían que se habían dañado algún cuadro porque lo habían hecho mal. Ah, claro. Hombres que habían estado sentados en su casa sin hacer absolutamente nada al respecto. Pero luego fue muy criticada ella más porque el trabajo lo había hecho mal. Que era como, claro, se estaban creando una mujer de eso, pues ¿cómo va a salir el trabajo ¿Cómo va bien, a salir ¿no? bien? Claro. Mientras ellos no hacían ese trabajo o estaban en el exilio o estaban en otros menesteres, claro, que de luego no era el de remangarse y trabajar por proteger el legado cultural de España. Sí, fíjate, claro. Y a María de la O, muchos hombres, en ese momento, lo que era... la academia no le reconoció sus creaciones. De hecho, ha costado mucho y está costando mucho que los libretos de Sombrero de Picos o El amor brujo aparezca su nombre. Que no aparece, que sigue apareciendo muchos como Gregorio Martínez Sierra. Sí, que debería... Bueno, es que deberíamos mirar un libro ahora mismo de literatura, de historia que hablara de esto, pero yo creo que es que... todavía continuamos. Hay muchos sitios que todavía le asignan esas obras que a él. Que la autoría sea de él y no de ella. Muy fuerte. Pues muchas mujeres muy importantes o con mucha bagaje que se nos negaron a los ojos de los demás por eso, por ser mujeres o porque no tocaba hablar de ellas en ese momento y eran o pareja o acompañantes o estaban cerca de hombres muy importantes. Esas mujeres cometa que decía ella, la cola del cometa. La cola del cometa. Que decía María Teresa. Claro, y esto no solamente en el ámbito, estamos hablando del ámbito de la literatura, como un pequeñito... Pero luego hay mujeres que no las vamos a conocer nunca, pintoras, escultoras... Y no hay que hacerlo porque ellas escriban mejor o pinten mejor o dirijan mejor un teatro que los varones. No harán igual, claro. Pero es importante que si lo han hecho se les reconozca. Claro que sí. Así es que, bueno, ya que sabéis que existe, buscar en internet La Sin Sombrero y empaparos de... Está muy bien, me ha encantado, me ha gustado muchísimo esta historia. Y vamos a aprender su historia. Y acordaros de ver los documentales. Los documentales estarán abiertos en RTV Play y además también están los libros que he ido escribiendo y yo creo que todavía sigue escribiendo Tania Bayo, algún libro al respecto de este movimiento. Que gracias, tú ven qué importante tiene que ser para ella, que gracias a ese documental se ha generado todo un movimiento, se les ha nombrado un movimiento de mujeres importantísimo, que además hay un listado infinito de mujeres porque cogen todas las disciplinas. Entonces, gracias a que se le ocurrió el nombre de La Sin Sombrero, que además es muy bonito, el nombre es muy bonito, como muy simbólico, provocador, es muy bonito, muy provocador. Sí, pues oye, me gustaría también que en las próximas manifestaciones feministas alguien le hiciera un guiño a La Sin Sombrero, pues haciendo ese gesto. Nos vamos a poner un sombrero. Así que hoy nos vamos a quitar el sombrero. Estaría muy bien, no solo porque se transmitiera su historia y la conociéramos todas, sino como símbolo que me parece que es muy chulo, muy chulo. Así que, ¿sabes, chicas? Quitaros el sombrero. Bueno, y chicos. Y chicos también, sí, pero los chicos podían hacerlo. Sí, ¿no? Podían hacerlo.
Podían hacerlo con más libertad. Con más libertad. Con más libertad Con más que libertad, ellas. aunque- Sí. Sus ideas volaban mejor que las de ellas. Sí, sí, suele pasar, no sé por qué. Pero ya sabes que el Por lo que patriarcado sea. no existe. No existe. No existió nunca. Es un cuento chino. Es un invento. Sí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Vale, besitos.